Hola, sean todos bienvenidos a Crónicas de la Brújula CCM. Hoy nuevamente con ustedes, felices de que estén ustedes escuchándonos, viéndonos y hoy con un invitado maravilloso. No se lo imaginan. Carlitos, bienvenido, ¿cómo estás? Claudita, muy buenas tardes. Aquí estoy desde una especie de remoto, pero encantado de escucharte y es alguien muy especial. Es una persona que está trabajando bastante fuerte por el país. Es una persona que está encargándose de una labor de pedagogía increíble para que las personas no pierdan la esperanza de que la mala hora de Gustavo Petro termine. Te dejo para que lo presentes, Claudia. Tenemos a José Espinosa aquí con nosotros y vamos a aprender hoy un poco más. Realmente muy importante lo que vamos a conversar con él. ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia. Carlos, gracias por la invitación y esperemos que sea lo mejor para el país. Así es. Bueno, cuéntame quién eres tú y cuál es tu función en Cabildo Abierto. Bueno, José Espinosa es un colombiano, es un tolimense de ascendencia paisa y papá tolimense pijao. Duré 23 años en la institución castrense, militar, de ejército. Mi papá de la policía, 3 hijos maravillosos y como les digo, hoy haciendo patria y pedagogía desde otras, con otro vestido y desde otra barrera diferente. Así es, dejándole un mejor futuro a estos hijos. Totalmente. Así es, gracias. Bueno, ¿y qué haces en Cabildo Abierto? Cabildo Abierto viene o es un hijo de una ONG patriota. Porque todo el mundo dice las ONG son de izquierda. Allá voy. ¿ONG entonces de derecha? ONG patriota, conservacionista. Dios, porque si tú no crees, no tienes fe en un ser superior, no vas a tener fe en ti y no vas a tener fe en los demás. No vas a poder construir equipo. Familia es la base de la sociedad, es nuestra base fundamental. Tú, Carlos, yo y muchos de los que nos están viendo vienen de una familia estructurada y tradicional. Patria, sentido de pertenencia, lo hemos perdido. Si tú no sabes quién eres, de dónde vienes, no sabes para dónde vas. Y capital, no es solamente el dinero, es ese talento humano que tiene Colombia tan rico y maravilloso que hoy en día se lo llevan para otras partes del mundo a utilizarlo cuando nosotros deberíamos utilizarlo acá. Esas son las bases fundamentales de nuestra ONG, que es conservacionista, es patriota y sobre todo está dedicada a defender este pueblo maravilloso y la Constitución. Perfecto. ¿Y dónde está la central de Cabildo Abierto? La central de Cabildo Abierto es Bogotá. Nosotros a través de la ONG construimos el Cabildo Abierto para entregárselo a Colombia, para entregárselo a todos los colombianos regionalmente, municipalmente y nacionalmente, para que entre todos nos uniéramos, dejando los egos y defendiendo el país y haciendo valer por primera vez la Constitución, llevándola de letra escrita a letra viva. Que no sea letra muerta. Que no sea letra muerta. Ok, ¿y cuántos cabildos abiertos tenemos ya en el país? En estos momentos solamente se manejan 2 cabildos abiertos nacionales. Uno que nació el 15 o se mostró públicamente el 15 de julio del 2023, el año pasado, que fue cuando iniciamos con el proceso de Cabildo Abierto para lograr primero un reconocimiento político. El reconocimiento político nos lo dio nada menos y nada más que la viceministra de Diálogo Social y de Igualdad. O sea, el gobierno Petro reconoció de que hay un Cabildo Abierto a nivel político, pero también lo reconoció el secretario general y el asesor privado del ministro del Interior y miembros del Ministerio de Defensa, de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, la Defensoría y la Procuraduría. Ese fue el primer logro que hicimos como Cabildo. Y hoy en día ya estamos entregando esa delegación a los cabildos departamentales. En este momento ya tenemos 6 cabildos departamentales totalmente constituidos que ya iniciaron un proceso diferente en defensa de la unidad, de la recuperación de la seguridad y de la recuperación del país de manos de estos delincuentes. Antes de darle paso a Carlitos, ¿en qué ciudades están? Tenemos en estos momentos en todo el país, pero ya las coordinaciones constituidas y sólidas quedaron en Antioquia, en el Valle del Cauca, en Quindío, en Caldas, en Risaralda, en el Tolima y en el Bogotá Distrito Capital. Como pueden observar, los colombianos por naturaleza somos conservadores. Una cosa es ser conservadora y otra cosa es pertenecer al partido conservador. Los colombianos nos gusta las reglas claras, nos gusta la institucionalidad, nos gusta la democracia, nos gusta que nuestras fuerzas militares estén con nosotros. Esa es una de las razones por la cual este Cabildo Abierto es tan importante, porque le está haciendo contrapeso al Cabildo Abierto que está hablando el presidente Gustavo Petro.
En estos momentos, nuestro querido invitado nos va a explicar las diferencias que hay entre un cabildo abierto, como lo está planteando él, y el cabildo abierto que nos quiere imponer la Colombia humana. Entender que es un mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución Política de 1991, donde dejamos de ser representativos a ser participativos, a coger esa Constitución y adueñarnos de ella, a ser soberanos definitivamente. Entonces, basados en todo esto, vimos unos vacíos legales que nos querían coartar ese derecho a ejercer la soberanía, pero encontramos una sentencia muy bonita, que es la 180, que dice: el cabildo abierto es del orden nacional, departamental y municipal, y es el único escenario donde el pueblo soberano, o sea, los socios del Estado colombiano, que somos los ciudadanos, podemos ejercer directamente la soberanía, en lo que nos beneficia o en lo que nos destruye, nos debilita o nos es adverso. En este momento tenemos un gobierno que es adverso a la economía de Colombia, a la libertad, al orden, a la democracia. El cabildo abierto que nosotros estamos desarrollando se fundamenta en recuperar el Estado social de derecho, la libertad, la democracia, la institucionalidad, destituir a Gustavo Petro y llevarlo a una cárcel, y que él abiertamente declare quiénes son sus socios estratégicos de los partidos. Entonces, si hablamos de política, cabildo abierto es más político que todos, porque se basa en la Constitución política. Y aquí es donde el colombiano tiene que empezar a diferenciar entre la política y el partidismo. No somos un partido, no tenemos ningún nexo con ningún partido. Somos una política de conservación de la Constitución y conservación de los verdaderos valores y principios democráticos de Colombia. Definitivamente defensores. Defensores totales. Sin color acérrimos. político. Sin color político. Interesante. No, con color político. Amarillo, azul y rojo. No con color partidista. Maravilloso. Ese color me encanta. Ese color es maravilloso porque es el color de nuestra Colombia, que es realmente lo que nos interesa, salvarla. Y lo que nos tiene que unir. Sí, ahora, este cabildo abierto, ¿en qué se ampara jurídicamente? Jurídicamente se ampara en los 4 primeros artículos de la Constitución. El primero, que es el Estado colombiano, en el Estado colombiano prima el interés general. El segundo, que habla de que somos un Estado social de derecho, donde prima toda la Colombia por encima de las minorías o por encima de los preceptos individuales o intereses individuales, y donde el Estado se tiene que ceñir a ese bienestar común. Un tercer artículo que para mí es maravilloso, que es donde dice que la soberanía reside única y exclusivamente en el pueblo, que nosotros emana el Ejecutivo, que hoy está cometiendo delitos, el Legislativo, que hoy está cometiendo delitos, y el Judicial, que hoy está cometiendo delitos. Y aquí yo quiero ser muy breve. Los 3 están prevaricando por omisión, porque quien debió haber denunciado a Gustavo Petro Urrego y las fallas o los delitos cometidos en campaña fue el Congreso de la República en pleno, y ninguno lo hizo. El segundo que debió haber denunciado, a pesar de ser jueces, son los jueces, porque antes de ser jueces son ciudadanos colombianos y tienen un deber constitucional. Doble deber. Doble deber. O sea, esos 2 poderes tienen doble deber. Entonces aquí nos tocó a nosotros como pueblo soberano coger ese artículo y aplicarlo. Y el cuarto, que reza que la Constitución es norma de normas. O sea que si el Congreso sacó unas leyes para quitarle el poder vinculante al cabildo abierto, son desconocidas porque la Constitución prima por encima de todo lo demás. Y hay una sentencia que es la sentencia 180 del 94, que dice que el cabildo abierto es el único mecanismo de participación ciudadana donde el pueblo soberano puede ejercer directamente el control político, social, económico y demás, y que el Congreso de la República tiene que aceptar y tiene que rendirse al pueblo soberano basados en el artículo 3, y que tenía que haber hecho unos procesos en el 94 de arreglar ese ejercicio soberano, lo cual desconoció el Congreso del 94 a esta fecha, tratando siempre de manipularlos. Y en el artículo 103, que son los mecanismos de participación ciudadana, que son nacionales, donde habla de este cabildo abierto. Esos son los argumentos. Basándonos en lo que nos acabas de decir,
¿qué diferencia está entre lo que están haciendo ustedes en Cabildo Abierto y lo que quiere hacer el presidente Gustavo Petro con la nueva Constitución? Porque él está diciendo que está invocando es al pueblo soberano, más no a las leyes de la República. Entonces ahí me quedó esa pequeña duda. Entonces, mi estimado Juan, colabórame, ¿cuál es la gran diferencia? Porque queremos mucha claridad en ese sentido. ¿Por qué? Porque si las personas siguen creyendo que es inconstitucional lo que está haciendo Petro, también sería, entre comillas, inconstitucional los clamores de Cabildo Abierto. Y si es constitucional lo que está haciendo Cabildo Abierto, también sería constitucional que se llame a una Asamblea Nacional Constituyente sin pasar por el Congreso de la República. Perfecto. Si hay en Colombia 18 cabildos abiertos departamentales con un solo objetivo, que es recuperar la democracia de quien nos está gobernando hoy en día, estamos hablando de que son 50 departamentos más uno, los que están invocando y están unidos en un cabildo abierto que es de orden nacional. Ya deja de ser departamental. Ese es uno de los mecanismos y los procesos que estamos direccionando. Por eso teníamos que llegar al reconocimiento político previamente y al reconocimiento en materia de derechos humanos, constitucionales y otros. Ahora bien, con respecto a la constituyente, y aquí tenemos que ser muy juiciosos porque ruedan audios, ruedan videos, quieren atemorizar a la población colombiana en muchos sentidos y desinformar y crear cortinas de humo. Constitucionalmente hay dos vías para llegar a la constituyente. Una vía es que uno de los poderes convoque una constituyente con el aval o la autorización del Congreso de la República. Quiere decir que el Ejecutivo puede presentar un proyecto de ley al Senado para que apruebe una constituyente. Es el Senado quien termina aprobando y lo sanciona el presidente, o que sea el mismo Congreso quien diga, venga, vamos a hacer una constituyente, o sea que convoque al pueblo para que vote. Otro mecanismo, esa es una de las vías, que en este momento la vemos muy improbable por toda la situación del país y la situación política tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. La otra vía es que se cree un comité promotor y se haga un referendo constitucional. Eso es lo que está ya en ejecución y es constitucional. Aparece en las leyes estatutarias de los mecanismos de participación ciudadana. ¿Y cómo lo está haciendo? Está creando cabildos municipales donde tiene el favorecimiento de grupos delincuenciales y donde ya no funciona la Constitución, que en este momento suman más de 400 municipios. Eso se hace a nivel municipal y departamental, que es registrar el cabildo con un solo fin, pero también crear o registrar un comité promotor en la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la de bolsillo. Yo, José Espinosa, con Claudia, con Carlos, con Présiga, con Milena, me reúno y creo un comité promotor. Voy y lo registro o lo inscribo en la registraduría. La registraduría me avala a mí y me dice, está bien, le vamos a aprobar la recolección de firmas para que usted promueva un referendo constitucional o una constituyente. Tiene que llegar a un tope en 6 meses del 5% del censo electoral. En este momento el censo electoral son 40.370.000. Palabras más, un número menos. Quiere decir que el tercio o el 5% son 2.170.000 para ser ya vinculante y tener peso jurídico. O el 1%, un tercio, perdón, de la población electoral del país, que serían 13.470.000, que las dos cifras las puede conseguir en 4 meses. Y les voy a explicar por qué en 4 meses. En estos momentos, Bogotá, distrito capital que tiene 8 millones, un poco más de censo electoral, está en estos momentos dominado por estructuras criminales como el Tren de Aragua en las localidades principales: Suba, Kennedy, Usme, Ciudad Bolívar. Si contamos esas solas localidades, estamos hablando de 4 millones de ciudadanos. Ahí ya tiene un porcentaje muy elevado. ¿Y a través de quién lo está haciendo? De los presidentes de Junta de Acción Comunal. Pero esto también lo está haciendo en los más de 400 municipios donde tiene ya sus estructuras montadas. Y aquí a la gente la están obligando: o firma, o se muere, o se va. Entonces, que digamos que él está haciendo algo inconstitucional o loco, no lo está haciendo. Y no lo está haciendo él, lo está haciendo la gente que tienen delegada para que lo haga, y es totalmente constitucional. Esa es la vía que están tomando y que están adoptando.
y son planillas, diferente a nuestro proceso, que es un documento individual donde la persona dice, invoco los artículos tal para ejercer el derecho a la soberanía, con 7 pretensiones, dentro de las cuales está destituir a Gustavo Petro, destituir su cúpula y toda su estructura partidista o ejecutiva, y llevarlos a un estrado judicial para condenarlo. José, es muy importante esto que acabas de decir, la diferencia de los dos cabildos, porque en las marchas del domingo pasado se tuvo conocimiento en alguna de las ciudades, si no mal recuerdo es Ibagué, estaban sacando unas planillas que decía Cabildo Abierto. Y yo estuve verificando y me dijeron que esas planillas no eran de ustedes. Entonces, ¿cómo hace la gente para no caer en ese juego? Te voy a contar, lo que sucedió el domingo en la marcha fue catastrófico, porque fue la misma gente que quiere defender la Constitución la que atacó el Cabildo Abierto, que sí era nuestro. En Ibagué atacaron líderes nuestros, a pesar de que nuestros formatos son totalmente diferentes, que claramente se lee que es destitución de Gustavo Petro, que es judicialización hasta de los miembros, los integrantes de la fuerza pública que están en estos momentos omitiendo la Constitución, que es devolver la seguridad a todos los territorios. Fueron atacados líderes nuestros en Ibagué, fueron atacados líderes en Pereira, fueron atacados líderes aquí en Medellín, en Bogotá, y yo estaba encabezando en Bogotá, y la misma gente que estaba convocando nos lanzó a la gente. O sea, entre nosotros no tenemos que atacarnos, al contrario, tenemos que fortalecernos. Y el ataque fue al Cabildo Abierto nuestro, porque no habían planillas diferentes. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que ya sí estamos llegando a un punto bastante interesante, porque este Cabildo Abierto que está patrocinando el amigo José, sí dice claramente su intención: destituir al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. Esa es una manera de saber realmente qué clase de planillas tú estás llenando, para que simplemente el nombre no te vaya a confundir. Tienes que tener muy pendiente el encabezado y que diga la verdadera intención del mismo. Pero como ahora sí ya llegamos a un punto bastante crucial, yo quisiera preguntarle al amigo José sobre la intención, o bajo qué artículos o cuáles son las denuncias o demandas para poder solicitar esta destitución del presidente Gustavo Petro. En Colombia hay 3 vías. Y yo quiero empezar a aclarar aquí, porque nos han confundido mucho. Están mostrándonos de que hay una sola vía. Hay 3 vías. Primero tenemos que entender que hay unos delitos que Gustavo Petro comete como presidente de la República, o sea, como aforado, a partir del 7 de agosto del 2022. Pero hay unos delitos previos que cometió una persona jurídica que lo avaló. Gustavo Petro Urrego no se registra una candidatura como persona natural, y Francia Márquez menos. Lo registra una coalición de 5 partidos que todos firmaron muy juiciosamente, y como les decía hace un momento, hay unos documentos que lo respaldan y que fueron avalados por el registrador Alexander Vega, donde 5 partidos se acogen a una normatividad y dicen: si violamos esta normatividad, el producto de esta campaña puede ser destituido. Ahí es donde entra a jugar el artículo 109, pero la vía aquí es penal y administrativa. No es una vía política. ¿Por qué no es una vía política? Precisamente por lo que les estoy diciendo. El delito lo comete una campaña que es jurídica, persona jurídica, con responsabilidad civil individual, ya que ellos hablan de que si se comete ese delito de topes, que es un delito, o ingresos indebidos, que es otro delito, de una vez el acto administrativo que lleva o los que se benefician de esa campaña quedan destituidos a través de un artículo como el 109, que es muy claro, que dice la violación de topes, pero aquí hablan solo de topes, no habla de dineros indebidos. La 996 sí habla de dineros indebidos. Eso lleva a destitución de los electos por esa vía. Entonces estos son los penales en contra de la campaña Coalición Pacto Histórico. Y está el delito penal por violación de topes, y está el delito penal por ingreso de dineros indebidos. Hay denuncias en Fiscalía, en Procuraduría, en Cortes, Consejo de Estado, con respecto exclusivamente a la violación de topes hacia la coalición, hacia la Colombia Humana y hacia Ricardo Roa Barragán, que es el primer respondiente.
hay delitos por dineros indebidos también contra estos 3 actores. Son 6 procesos diferentes. Cualquiera de los procesos que tenga un fallo positivo a favor de nosotros, los denunciantes, como cabildo abierto a través de la ONG Mipofancol, que es la persona jurídica que está respaldando el cabildo, lleva de una vez a que nos amparemos e invoquemos el 109. Diferente al proceso político, que no es juicio político, es juicio especial y está decretado de esta manera en la ley quinta de 1992. El juicio especial es un juicio que hacen políticos para políticos y aforados de las 4 cortes. Y es un juicio que se realiza, o un proceso que se realiza en el Congreso de la República, Comisión de Investigación y Acusaciones, después Cámara de Representantes y después Senado en pleno. O sea que no tendría que llevar ningún trámite ante las Cortes. Ese es el único trámite que tendría que llevar ante las Cortes, es que salga una resolución donde encuentran culpable a Gustavo Petro Urrego por ese delito y se le pasa ya la destitución para que la haga en firme la Corte Suprema de Justicia. Pero el Congreso de la República, el Senado y la Cámara son los que deciden si destituyen a Petro o no. Le pasan, vuelvo y le digo, la resolución o el acto administrativo a la Corte Suprema para que lo ejecute, para que lo destituya. Aquí es donde vamos a ver realmente si los congresistas representan al pueblo o representan sus intereses. Ok. Petro no está cumpliendo sus funciones, está incumpliendo la ley, ¿cierto? ¿Cuáles son esos incumplimientos? El primer incumplimiento que tiene Gustavo Petro Urrego en el ejercicio de su función como aforado y presidente es la omisión del orden constitucional y el deber constitucional. ¿En qué sentido? Acuérdense que en el último trimestre del 2022, cuando ya había asumido el cargo, él avala las declaraciones y los datos estadísticos y públicos que fueron falsificados por la exministra Irene Vélez. Ahí ya hay una omisión, hay un prevaricato por omisión, ahí hay diferentes delitos porque también pone en riesgo la independencia energética y económica del país a través de haber avalado esas declaraciones y esos informes que ya sabemos, porque las denuncias están en fiscalía, de que fueron falsificados o fueron acomodados. Ese es el primer delito que comete Gustavo Petro contra la Constitución y contra el interés general de los colombianos. O sea, artículo 1, artículo 2 y otra serie de artículos. Un segundo delito que es muy marcado, lo comete él entre enero y marzo del 2023. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cuál delito? Resulta de que en enero se reúne una comisión con las comunidades de San Vicente del Caguán. En febrero, el 23 de febrero, hacen una primera mesa técnica delegada por la Presidencia de la República. Esa mesa técnica adquiere unos compromisos para ser cumplidos y crear una ruta de soluciones el 28 de febrero del 2023. El primer incumplimiento o la omisión del deber constitucional, esa omisión la hace el 28 cuando la mesa técnica prometida y firmada por los delegados de Gustavo Petro Urrego no se presenta a los Pozos Caquetá, lo cual origina y desencadena unas situaciones de violencia que no están permitidas porque es válida la protesta, pero no las vías de hecho. Y esta comunidad secuestra a 86 personas, entre las cuales habían mujeres, personas de tercera edad y funcionarios públicos. Pero no solamente los secuestran, los torturan, vulneran sus derechos y asesinan a uno de los funcionarios en estado de indefensión. Gustavo Petro Urrego, a través de sus delegados, valida estos actos criminales, esta omisión del orden constitucional, porque aquí viola el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, viola el derecho a la propiedad privada, viola y hace un canje por personas con un grupo terrorista, porque ya eran terroristas. Esto es lo que se llama trata de personas y está tipificado internacionalmente. Es la segunda violación que hace Gustavo Petro Urrego. Esto ya se ratificó, esta denuncia en la Comisión de Investigación y Acusaciones, y se amplió con la suficiente evidencia, tanto donde él valida un supuesto cerco humanitario, que eso no existe,
y omite artículos constitucionales y la aplicación del 216, 217, 218, que es la función real de la fuerza pública, y él como comandante supremo de la fuerza pública en Colombia. Y sucesivamente se van presentando otras violaciones constitucionales, pero la gente se ha enfocado en un solo proceso. Aquí no podemos dejar pasar ningún proceso en contra de él, así como tampoco dejamos pasar un proceso en contra de Francia Márquez, quien en estos momentos tiene una denuncia penal por prevaricato por omisión. Porque si ustedes mal no recuerdan, Francia Márquez en un congreso anticorrupción en la costa atlántica llega y dice: es que a mí me ofrecieron dineros, dádivas, y me pidieron que hiciera actos ilegales. Si a ella se lo pidieron, ella conoce a las personas, ella debió haber denunciado a las personas. Eso se llama prevaricato por omisión. Tenemos que empezar a conocer nuestra Constitución, y aquí a César lo que es del César. Si el gobernante de turno, sea del partido que sea, hace las cosas bien, aplaudámoslo. Pero si el gobernante de turno hace las cosas mal, tenemos que llegar y exigirle, y si no las quiere hacer, lo denunciamos. Es como en estos momentos, para que también sepan, hay una denuncia en contra de todos los alcaldes y gobernadores del país, porque los que primero debieron haber puesto el orden constitucional como primera mano y haber recuperado la seguridad pública son ellos. Ellos tienen la responsabilidad penal, administrativa y disciplinaria de cumplir con su mandato. Pero, ¿por qué exactamente esa denuncia hacia los gobernadores alcaldes? ¿Quién maneja la fuerza pública y quién es la extensión del Ejecutivo a nivel municipal y departamental? Y constitucionalmente, ¿quién tiene que velar porque la seguridad pública se restablezca si está rota o se mantenga y se preserve? Y que prime el interés general, el alcalde, el gobernador. Aquí tenemos ya que empezar a exigirle a todos ellos, porque ellos no se pueden lavar las manos también en el gobierno central. Bueno, yo pienso, y de hecho muchos de nuestros seguidores se preguntarán, tenemos una opción más, tenemos una esperanza. ¿Cómo entonces pertenecer a Cabildo Abierto? ¿Cómo pertenecer? Simplemente diligenciar un formulario donde ustedes van a encontrar muy claro los artículos constitucionales. Aquí usted se registra como cabildante, no se afilia, se registra. Al registrarme yo como cabildante, adquiero un deber y un derecho. Tengo voz y tengo voto. Es una sociedad para defender la Constitución. Y aquí está claro los artículos constitucionales, pero también está claro las pretensiones. Cuando hablamos de pretensiones es porque no es negociable, diferente a un pliego de peticiones. Las pretensiones, la primera es que se ejerza un gobierno de transición, mientras que judicializan, mientras que se desatan, mientras que suspenden, mientras que hay fallos en contra de Gustavo Petro Urrego y todos los integrantes de su gobierno, incluidos los altos mandos militares y policiales, quienes son muy culpables al omitir el deber constitucional. La suspensión de funciones y atribuciones de todo el gabinete presidencial de Gustavo Petro. La recuperación inmediata de la seguridad pública a nivel nacional, departamental y municipal, con el ejercicio directo y el uso directo de la fuerza pública en contra de los grupos terroristas, como las FARC y el ELN. Aquí tenemos que dejar de desconocer de que han sido lo mismo y siguen siendo lo mismo. Suspensión de los beneficios a todos los extranjeros que están delinquiendo. La fuerza pública sabe quiénes son. Judicialicémoslos, cojamos y quitémosle los beneficios y a la cárcel o expulsión de Colombia. Suspensión de las medidas antieconómicas dictadas por Gustavo Petro y aprobadas en el Congreso en materia energética, tributaria y de salud, porque cuando nosotros lanzamos este documento en 2023, el 15 de julio, sabíamos que la reforma a la salud iba a pasar, sabíamos que la reforma tributaria iba a pasar, sabíamos que la reforma laboral y pensional iba a pasar. O sea, estábamos preparados, porque ya conocemos la clase de dirigentes partidistas que están involucrados en esto. Teníamos que prepararnos. Y por último, unas medidas de protección a todos los cabildantes, porque somos parte del cambio de Colombia. Este es el documento, no es una planilla, es un documento legal, constitucional, amparado en la sentencia 180 y en los artículos de la Constitución que les nombré. Bueno, maravilloso, pues, porque así, si ustedes, alguno de nuestros cibernautas, pues quieren inscribirse y ser
parte de Cabildo Abierto, pues bienvenidos. Totalmente. El Cabildo Abierto se creó, se manejó y se trabajó para todos los colombianos. Y es un despertar. El león dormido no son los veteranos. El león dormido no son las reservas. El león dormido no son los partidos. Es el pueblo en ejercicio de la soberanía. Ese es el león dormido y es lo que tienen miedo. ¿Cómo hacen para contactarlos a ustedes? ¿Cómo los buscan en las redes? Por el WhatsApp es la forma más rápida, 315-771-2848, o a través de la página www.cabildoabierto.com. Muy bien, ya sabemos cómo contactar a los amigos de Cabildo Abierto en el caso de que estén dispuestos a continuar con este tipo de medidas, pero aquí vienen unas preguntas bastante interesantes. Después de escuchar esos 5 puntos que están manifestados en el pliego, que no es un pliego de peticiones, sino prácticamente una solicitud manifiesta, prácticamente estamos removiendo todo el Poder Ejecutivo. Y cuando se remueve un Poder Ejecutivo, eso se llama golpe de Estado. Y en Colombia, cuando sale el Poder Ejecutivo, en pleno, asume el Congreso de la República, el cual no ha hecho nada para sacar al presidente Gustavo Petro, porque también ha estado dentro de sus manos, como lo explicó al principio de la charla, invocando el artículo 109. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Cabildo Abierto? ¿Sacar a Gustavo Petro, pero quedar en las manos de los políticos tradicionales? ¿O cuál es el real paso adelante que tenemos en estos momentos? Yo sé que el grupo y la mesa directiva me va a decir, José, hombre, todavía no era el momento. Lo primero, no es un golpe de Estado, es una destitución constitucional, que siempre lo tenemos que aclarar, y nosotros invocamos la destitución constitucional, así como invocamos a que el pueblo soberano tiene que llegar y coger, si es necesario, hacer uso de las armas del Estado para defender la Constitución, la ley, la libertad y la democracia. Una vez logremos la remoción de un gobierno de transición, que obviamente, como lo dice Carlos, va a quedar en manos o del presidente del Congreso de la República, o un grupo tripartita entre Congreso, o sea, el legislativo, el judicial y el pueblo soberano, con esos 2,5 millones, que es el 5%, iniciamos un referendo constitucional. ¿Para qué? Para disminuir el Congreso. Aquí en Colombia estamos acostumbrados a que entre más vaca menos leche. Tenemos 297 congresistas que realmente no hacen nada por el país. Entonces vamos a reducir el Congreso a través de este referendo y vamos a reducir el Estado solamente a 97 congresistas entre Cámara y Senado. Pero también vamos a reducir de los 19 ministerios a 10 ministerios, lo que está propuesto en este referendo constitucional, que es el siguiente paso. Porque de nada nos sirve llegar y coger y tapar una gotera cuando tenemos 1,000 en la casa. Vamos a acabar con todo el techo, si toca acabar con los cimientos, los reconstruimos y vamos a llevarlo a otro nivel. Los presos de todas las denominaciones tienen que ser autosuficientes. Nosotros tenemos que dejar de mantener delincuentes. Necesitamos mantener las nuevas juventudes en los colegios bien alimentados, en las escuelas bien alimentados y guiándolos para que tengan valores y principios. Recuperar la educación en cuanto a principios, a valores, a disciplina y a respeto, pero también sentido de pertenencia. Dentro del mismo proceso, dentro de la misma propuesta, aparece por primera vez, y tenemos que empezar a hablar ya de pena de muerte, a corruptos, a terroristas, a secuestradores, a violadores. A ellos tenemos que aplicarle la pena de muerte. Todos aquí nos asustamos, exigimos un Milei, pero cuando nos hablan de pena de muerte nos asustamos. No, aquí tenemos que empezar a hablar claro. O somos o no somos. Dentro del proceso también está contemplado que a los partidos, muchos me dicen a mí, José, ¿y usted cuando termine esto se va a lanzar por un partido? Lo que quiero que entendamos aquí es que tenemos que quitarnos la corrupción de fondo y de forma. A los partidos no se les vuelve a dar un peso para campañas ni para absolutamente nada. El que quiera crear partido, hombre, créelo. Créelo, financielo como quiera, eso sí con unas reglas claras de legalidad, pero del Estado colombiano, de su bolsillo, del mío, de los impuestos, ni un solo peso. Tienen que ser sostenibles, autosostenibles. Aquí es donde vamos a empezar a ver realmente quiénes tenían esto como negocio, pero a quienes también les interesa con dolor de patria y con liderazgo. Aquí es donde vamos a empezar a ver reglas claras, reales, concisas, precisas, como en otros países. Dentro del proceso también que tenemos como referendo constitucional se habla de unificación de una sola corte, con 3 salas o con 3 focos, disciplinario, penal y administrativo. Y le quitamos el fuero al presidente, a los jueces, a los senadores
y a todo el mundo. El que cometió un delito, juzgado por la justicia normal para todos los colombianos. Aquí todos vamos a entrar en una sola bolsa. Todos esos procesos somos los que estamos planteando en este referendo aprobatorio constitucional, que es el siguiente paso, aquí integrando lo que dice Carlos, porque dejar una casa sucia y sacar solamente, como les digo, quitar una gotera, de nada nos va a servir. Ahí claramente quedó expresado todos los puntos que están dentro de este referendo. La gran mayoría son estatutarios, no son constitucionales, lo que sería mucho más fácil de su implementación, a excepción del punto de la pena de muerte, porque ahí sí requeriría un cambio constitucional de fondo, porque se afectaría el artículo que habla sobre el derecho a la vida. Entonces ahí sí sería una reforma bastante fuerte dentro de la Constitución de 1991. El resto son trámites de forma. En ninguna parte de la Constitución dice cuántos ministerios debe de haber. En ninguna parte de la Constitución dice cuánto dinero hay que darle a los congresistas, a los partidos políticos para su desempeño. Entonces son procedimientos que en un futuro pudiese llegar otra persona y los volvería a cambiar. Porque cuando es un estatuto no es vinculante, motivo por el cual el próximo presidente puede decir yo ya no quiero 8 ministerios, lo vuelvo a llevar a 19 como al día de hoy. Entonces, mi estimado amigo José, lo mejor para ti en este momento es una Asamblea Nacional Constituyente para poder tratar todos estos temas de fondo y que queden, digamos que, blindados en la próxima administración. Totalmente. Con esto nosotros le quitaríamos ese poder de jugar con el pueblo soberano, jugar con los recursos públicos a todos los mandatarios, porque ya solamente el pueblo soberano podría hacer estos cambios. 10 ministerios es lo que en la gran mayoría de países desarrollados, lógicos, racionales y donde hay una proyección económica se da. Es a lo que tenemos que llegar. Pero también hay unos procesos a nivel económico, devolverle el valor al peso colombiano en valor oro, devolver las arcas y reevaluar nuestras reservas en minerales, poder hacer que Colombia sea un estado de desarrollo turístico, económico, alimentario y de muchos otros aspectos, como en su momento lo planteó Rojas Pinilla con los famosos caminos vecinales. Son varios cambios que quedarían reglados a nivel constitucional y que ningún politiquero, ningún partidista o ningún gobernante podría llegar a cambiar a su antojo. Mi estimado amigo, entonces ahí me viene una segunda pregunta que es bastante delicada, porque yo estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo de que Colombia necesita cambios de fondo. Necesitamos cambios, digamos, para podernos ajustar a las nuevas condiciones que tiene el país. Pero el miedo que yo tengo es que llamar a una Asamblea Nacional Constituyente bajo la administración de la Colombia humana es bastante delicado en ese punto. Entonces, tú dices que primero tenemos que pasar una serie de pasos. El primero, destitución de la Colombia humana, destitución de presidente, destitución de vicepresidente, destitución de ministros para poder que llegue un gobierno temporal para poder realizar ese tipo de ajustes y posterior a ello, ahí sí pensar en una Asamblea Nacional Constituyente. Pero, ¿qué pasará con todos estos grupos delincuenciales y con todos estos grupos armados que están felices con la administración de la Colombia humana porque les están permitiendo hacer lo que quieran, ya son dueños de casi la mitad del país, en el caso de que salga del poder el mandatario que ellos quieren? ¿Cómo ves eso, José? Aquí hay algo que venimos también trabajando. El Cabildo Abierto y Mipofancol no solamente han trabajado el proceso constitucional de este nivel, también hemos trabajado el proceso con el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa ya nos contestó de que ellos no están cumpliendo con la Constitución, por lo cual iniciamos una denuncia por omisión, prevaricato por omisión del artículo 216, 217, 218, lo cual va a generar que o los mandos empiezan a recuperar la seguridad pública a nivel de todo el país o van a seguir siendo encarcelados e investigados y van a seguir siendo suspendidos en el ejercicio de sus funciones. Esto es una pelea con muchos frentes, pero necesitamos del apoyo de todos ustedes para lograrlo. Solos no podemos. Definitivamente solo no se puede. Ahí ya tienen ustedes una visión muy amplia y muy clara de lo que es Cabildo Abierto, de lo que está haciendo
por nuestro país, pero el tiempo definitivamente apremia. ¿Algo más que decir, José? ¿Más que anotar antes de despedirnos? Que la invitación es que el Cabildo Abierto no es una organización jurídica, es un mecanismo de participación. Es donde usted realmente va a aplicar su ciudadanía y la va a llevar de la letra a la acción. Únase. Ejercer el derecho de ser colombianos, definitivamente. Pues de verdad que muchísimas gracias, José, por estar aquí, por querer compartir con nosotros y nuestros seguidores toda esta información maravillosa que tienes. Claudia, a ti, Carlos, gracias por la invitación, y a todos los que nos están siguiendo, continúen siguiendo. Estos espacios son los que merecen el pueblo colombiano, donde se hable la verdad, la realidad, con transparencia, directamente, sin tapujos y sin otros intereses más allá de recuperar la patria. Aquí eres siempre bienvenido, esta es tu casa y prestos a escucharte y colaborarte en todo lo que podamos. Y queremos que todos sigamos aquí mirando nuestras crónicas. Esto es lo que queremos hacer como periodismo, queremos mostrar diferentes puntos de vista, queremos darle visibilidad a muchas personas que no siempre la tienen y que son muy, muy interesantes, como nuestro amigo que estuvo hoy, el señor José. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maravilloso invitado, queremos volverlo a tener cuando estemos un poquito más adelante en el proceso y ojalá vaya por un buen puerto, porque sinceramente en este país no aguantaremos más 2 años y medio del socialismo del siglo XXI que nos está implementando Gustavo Francisco Petro Urrego. Muchas gracias, mis estimados invitados, y esperemos vernos en una próxima oportunidad. Hasta luego.